Bueno, yo me llamo Pablo Barbero, yo trabajo en el Centro Nacional de Genética Médica, que es una institución que depende del ANLIS de Malbrán, y desde hace bastante tiempo tenemos un servicio de información sobre agentes teratogénicos, y bueno, la charla entonces va a ser sobre este tipo de agentes teratogénicos. Bueno, primero cabe definir un poquito qué es un agente teratogénico, que es cualquier agente ambiental que actuando durante el embarazo produce un defecto congénito. Ahora también es interesante que se incluye también a veces estados de deficiencia. Por ejemplo, hay situaciones en las cuales puede haber a veces deficiencia, como por ejemplo de ácido fólico asociado a defecto del tubo neural, o de yodo asociado al retardo mental, que también son agentes ambientales que a veces la deficiencia también puede provocar efectos nocivos sobre el desarrollo embriofetal, y entonces no solo es la exposición, sino también, en algunos casos menos frecuentes, la falta de exposición a un determinado agente que sea necesario durante el desarrollo embriofetal. Y una situación frecuente por la cual las mujeres se exponen inadvertidamente durante el embarazo a agentes ambientales que pueden implicar riesgo es que hay una alta proporción de embarazos que no se planifican. Se estima que más o menos, por algunos estudios hechos en nuestro país, que el 65% de las embarazadas no planificaron su embarazo, con lo cual no es infrecuente que una paciente esté tomando un cierto medicamento o por cuestiones laborales o diferentes situaciones se esté exponiendo a un agente, a veces aún sabiendo que puede implicar un riesgo, pero la situación de no planificar el embarazo puede llevar a la exposición inadvertida a agentes ambientales. En otros países las proporciones pueden ser a veces un poco menor, pero más o menos es esta la frecuencia de embarazos no planificados. Esto hace que en realidad la mayor parte de las consultas muchas veces sean ya con exposiciones a nuestro servicio de información sobre pacientes que ya están expuestas, ¿no? Muchas veces a agentes ambientales. Bueno, y dentro de entonces lo que son los agentes teratogénicos, se incluyen muchos agentes muy diferentes, por ejemplo agentes infecciosos, agentes, por ejemplo, como rubéola, toxoplasmosis, medicamentos, que es un grupo importante, a los cuales me voy a referir algunos específicamente, enfermedades maternas crónicas, la exposición a contaminantes, radiaciones ionizantes, drogas de abuso, etc. Evidentemente son, bueno, como ven, un grupo bastante amplio de agentes que pueden ocurrir la exposición, a veces puede ocurrir la exposición de más de un agente en conjunto, y bueno, y esto es el conjunto de agentes que definimos como agentes teratogénicos. Dentro de lo que son las causas entonces de defectos congénitos, nosotros vamos a hablar entonces de lo que tiene que ver con cuestiones ambientales. Obviamente hay causas que no son ambientales, que tienen que ver con factores genéticos, que son por supuesto diferentes, que tienen que ver con alteraciones en el material genético, y que tienen que son las enfermedades que llamamos génicas, monogénicas o poligénicas, y las enfermedades cromosómicas, y a las cuales yo no me voy a referir puntualmente, son a las que tienen que ver con la exposición del ambiente, que son las teratogénicas. Después hay un grupo que son las multifactoriales, que es el tercer grupo a la derecha, que son las que tienen que ver con exposiciones de agentes ambientales y factores de predisposición genética. Y en realidad sabemos actualmente que el grupo de anomalías multifactoriales son las más frecuentes, ¿no? Y tenemos ejemplos varios para, por ejemplo, la exposición a tabaco en gente con predisposición a fisuras orales. Se sabe que la exposición a tabaco produce ciertos defectos, pero se sabe que eso tiene que ver con predisposición, y eso es un ejemplo de una situación multifactorial. Y así hay muchas situaciones en donde las causas de factores ambientales y genéticos que interactúan pueden producir anomalias congénitas. Yo igual me voy a referir más a aquellas que tienen un componente ambiental más importante, que son las teratogénicas. Y bueno, cuando uno empieza a contar, muchas veces cuenta la historia de los agentes, en este caso los agentes teratogénicos, y uno siempre cuenta la historia de talidomida.
Y es interesante pensar la historia para pensar si esto nos puede estar pasando actualmente, ¿no? Porque las cosas que pasaron son importantes conocerlas para no volver a que nos pase lo mismo. Y talidomida fue un medicamento que se empezó a vender en muchos países, se empezó a vender en la década del 50, pasó las pruebas de experimentación que se hacían en aquella época en animales, y se vendió en muchos países, más o menos 46 países. Y se estima que hubo más o menos 7.000 chicos afectados con embriopatía por talidomida y también una alta proporción de embarazos que se interrumpieron espontáneamente. Uno sabe que cuando ocurre una malformación grave en el embrión, el embarazo tiene una alta probabilidad de perderse, ¿no? Ya sea de causa ambiental o de causa genética. Sabemos, por ejemplo, que cada 4 concepciones con síndrome de Down nace un chiquito, en realidad 3 son abortos espontáneos, ¿no? Y hay otras enfermedades con mucho mayor proporción de aborto. En el caso de agentes ambientales pasa lo mismo, si la malformación es muy grave, lleva muchas veces a la interrupción espontánea. Bueno, y lo que es interesante es pensar de que este medicamento se usaba como antiinflamatorio, como hipnótico y también como medicamento para los vómitos, como antiemético, con lo cual lo usaron mucho las embarazadas y sobre todo en el primer trimestre de embarazo. Eso hizo que hubiera tantos chicos afectados, pero también es interesante pensar que producen malformaciones en 1 de cada 3 expuestos, o sea, es muy alta la proporción de defectos en expuestos en el primer trimestre. Y produce malformaciones muy específicas, porque da alteraciones en los miembros que es muy específica y que no se confunde con otras entidades, por ejemplo, genéticas. Y aún así se tardó más o menos 4 años de que se empezó a vender el medicamento hasta que empezó a detectarse y empezó a establecerse una asociación. Yo siempre muestro esta carta, que es una carta que mandó un médico obstetra, McBride, a la revista Lancet. Lancet es una revista muy conocida del ámbito de la salud, y que en esa carta este obstetra australiano le dice, vi algunos pacientes con algunas malformaciones que me llaman la atención y que las madres habían tomado este medicamento. Era un reporte de casos, porque él decía, vi algunos casos que nacieron con este problema. Bueno, el editor de la revista, del Lancet, rebotó el trabajo, porque dijo, es un reporte de casos, no es importante. Porque, bueno, claro, a veces uno reporta casos, no es un estudio epidemiológico, pero muchas veces es el primer indicio para pensar. Esto hizo que se pospusiera 6 meses la detección de la epidemia que estaba pasando de talidomida. Otra gente en otros países, sobre todo en Alemania, se empezaron también a dar cuenta que esto estaba pasando, y bueno, y después, por supuesto, el editor del Lancet pidió disculpas durante años de que había pasado esta situación. O sea que cuando por ahí ustedes tienen alguna cuestión que les parece importante y tienen casos que coinciden con un problema, bueno, sería importante que a veces uno insista en lo que está pasando, porque así se empieza la información, ¿no? Muchas veces con reportes de casos. Bueno, y talidomida en esa época se encontró que ya no producía problemas, que producía malformaciones, y en la década del 60, sin embargo, en muchos países, incluyendo Argentina, se siguió vendiendo este medicamento, como Brasil, como la India, etcétera, sobre todo para lepra, y después para muchos otros usos. Y este es un trabajo, en el 96, un médico argentino, Eduardo Castilla, reporta más o menos 30 y algo de pacientes, no recuerdo exactamente la cifra, pero más de 30, chicos con embriopatía por talidomida en Latinoamérica, y claro, eran exposiciones inadvertidas a talidomida. O sea que el tema no es solo que uno identifique que un agente ambiental puede provocar problemas, sino que además después ver cómo es el uso de ese medicamento. Y es interesante que en este reporte la mitad de los casos fueron mujeres que se automedicaron. La automedicación es una situación también problemática, por supuesto, y lleva a veces a la exposición inadvertida. Y la cosa no termina allí. En el año 2000, una vez yo mirando el diario Clarín, me encuentro en Policiales un recorte que decía que un laboratorio en Olivos, acá cerca, fabricaba en forma ilegal talidomida. Bueno, y la producción y comercialización, a veces no legal, también es una fuente de exposición. Y esto no solo pasa, por supuesto, con talidomida, sino con muchos otros agentes. O sea que quienes trabajamos en el área de salud también tenemos esta situación que nos puede complicar la salud de la gente, ¿no? Y
Bueno, Brasil tiene un programa específico para embriopatía por talidomida, y ellos tienen una red, digamos, de trabajo para identificar casos posibles, porque tienen bastante lepra, y entonces, siguen reportando chicos con embriopatía. O sea, es interesante la historia para entender que a veces puede pasar las pruebas de experimentación, que el medicamento puede, a partir de reportes hay que empezar a veces a pensar que puede haber alguna asociación, y después de haber identificado a la gente, cómo empezar a controlar la forma de venta y la comercialización, ¿no?, de un agente que puede implicar riesgo. Aún la forma que no sea la forma habitual, ¿no?, la forma no legales. Y es interesante también, para abrirnos un poco la cabeza sobre este tema, pensar en una situación distinta, que también toda la literatura sobre teratología siempre cuenta, que es la historia del Bendectin. El Bendectin es el nombre comercial de un medicamento que se vendía en Estados Unidos, en Canadá y en algunos otros países, que era una combinación de doxilamina con piridoxina. Doxilamina es... ¿Cómo? Claro, exactamente. Actualmente en Argentina también se vende. Bueno, este medicamento era una combinación de un antihistamínico con una vitamina. Y este medicamento se usaba como medicamento para los vómitos. Bueno, se empiezan a reportar casos de malformaciones en la década del 50 y se reportan cada vez más casos, hasta que en el 83 directamente el medicamento se saca del mercado. Se saca del mercado y el laboratorio pierde juicio por chicos nacidos con anomalías congénitas, con malformaciones. Bueno, ¿qué pasó? Posteriormente, además, una situación que ocurrió en Estados Unidos fue que en ese gráfico ustedes pueden ver, lo que se puede ver es que hay una línea que es de descenso, que es de la venta del medicamento, obviamente porque se saca del mercado, entonces caen las ventas del medicamento, y después las líneas que aumentan, lo que se vio en ese momento, en ese periodo, es que aumentan las internaciones de las embarazadas, porque claro, se saca el medicamento más de uso en ese momento en Estados Unidos para los vómitos del primer trimestre. Entonces los obstetras muchas veces lo que hacían es le ponían un suero a la paciente y le internaban, porque no tenían mucha alternativa. Entonces sí, se aumentó mucho la internación de las embarazadas. Bueno, y después de un tiempo, FDA empezó a rever a ver qué había pasado con este medicamento y hizo estudios retrospectivos sobre el medicamento. En el 99, FDA aprobó el uso del medicamento. Parece medio magia esto, ¿no? Pero, ¿qué pasó acá? Y esto fue hecho sobre una evaluación sobre 200.000 embarazadas. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Se le ocurre a alguno pensar qué puede haber pasado acá? Se equivocó. Un excipiente. Sí, pero el excipiente, aún si estaba siempre en el mismo medicamento, hubiese ocurrido las malformaciones, ¿no? Bueno, una cosa que pasó más de una cosa. Por un lado, fue un medicamento que se usó en el primer trimestre de embarazo. Entonces, y se usa mucho, porque las embarazadas vomitan, y entonces un medicamento de mucho uso. Las malformaciones ocurren en la población general. Se estima que más o menos 3 de cada 100 chicos, si uno lo examina exhaustivamente, tiene alguna anomalía, tiene alguna malformación. Entonces, no son eventos tan raros las anomalías. Y además, otra cosa que le pasó a este medicamento fue que se le pegó la historia de talidomida, porque los reportes de casos, algunos eran con anomalías de miembros, entonces se enganchó un poco la historia de talidomida, había mucha sensibilidad en el mundo, y entonces, la realidad es que después se revió y no había mayor frecuencia de malformaciones ni un patrón de anomalías. Y este medicamento, actualmente, como bien por ahí ustedes comentaron, se usa en Argentina, se usa en muchos países, y es uno de los medicamentos de mayor seguridad para uso en el embarazo, porque hay evaluación sobre muchísimas embarazadas. O sea que hay que tener cuidado a veces cuando uno establece relaciones causales, ¿no? Bien. Cuando ocurre entonces la exposición del agente ambiental, básicamente puede ocurrir, como habíamos referido antes, la interrupción de la gestación, el desarrollo anormal, o bien, por supuesto, un desarrollo normal. Aún frente a agentes de alto riesgo, como talidomida, como ácido retinoico, como rubéola, sabemos que hay una proporción, por suerte, importante que ocurre un nacimiento normal. La interrupción muchas veces tiene que ver con esto de que el feto a veces es tan afectado que directamente se interrumpe la gestación.
Lo que pasa es que muchas veces es difícil hacer estudios epidemiológicos sobre abortos, digamos, ¿no? Se hacen a veces estudios, pero la realidad es que, como, bueno, ustedes saben que el 15% de los embarazos se interrumpen espontáneamente, no es fácil a veces hacer estudios epidemiológicos con material de aborto. Lo que uno sí puede decir es que cuando un agente ambiental se produce un patrón de anomalías. Y esto, que parece un poco de sentido común, es importante muchas veces tenerlo presente. Nosotros como Centro Nacional de Genética muchas veces nos han consultado distintos lugares del país en donde se referían epidemias de malformaciones. Y pasó por ejemplo en Misiones o en distintas partes del país. Y la idea es que muchas veces cuando uno va al lugar lo que uno primero busca es si hay un patrón de anomalías, ¿no? Y eso es un elemento muy importante a veces para empezar a pensar si puede haber un problema. Porque a veces, aunque sean reportes y los reportes coinciden las anomalías, porque un agente ambiental nunca produce cosas muy diferentes. Produce un patrón dentro de un mismo, de ciertas características comunes. Y esto de que a veces produzca malformaciones y a veces no produzca un agente ambiental tiene que ver con ciertas variables, ¿no? Que las más importantes son ya la dosis, la edad gestacional, la susceptibilidad y la interacción entre distintos agentes ambientales. La dosis es un factor que a veces conocemos. Por ejemplo, sabemos que radiación ionizante produce problemas a partir de determinada dosis. O sabemos que, por ejemplo, la vitamina A también es a partir de 10.000 unidades, de efecto teratogénico. O sabemos que el ácido valproico, que es un medicamento para la epilepsia y para problemas psiquiátricos, a partir de determinadas dosis, por ejemplo más de 500 miligramos por día, aumenta el riesgo teratogénico. Hay estudios con, por supuesto, relación dosis-efecto, pero la realidad es que muchas veces esa información es todavía parcial, ¿no? La edad gestacional obviamente tiene que ver con que el periodo, sobre todo de las primeras 9 semanas de embarazo, que es el cuadro clásico del desarrollo embrionario, que ustedes ya conocen seguro, y que tiene que ver con que hay ciertas partes del desarrollo, dice que cuando un agente ambiental actúa sobre cierto momento del desarrollo embrionario, es lo que llamamos ventana teratogénica, ¿no? Esto hace que un agente ambiental puede producir un defecto en un momento y otro en otro, ¿no? Por ejemplo, la hipertermia se ha asociado con defectos del tubo neural, ¿no? Con anencefalia, espina bífida, pero también se ha asociado con trastornos de migración neuronal, o sea que evidentemente puede haber efectos diferentes según el periodo de desarrollo del embrión. Ahí hay dos ejemplos, por ejemplo talidomida, que se conoce claramente por la cantidad de afectados por desgracia que hubo, y también puede haber agentes que actúen en el segundo o tercer trimestre, porque uno clásicamente piensa primer trimestre de embarazo, pero hay que tener presente que a veces el segundo o tercer trimestre tienen efectos también nocivos que por supuesto son diferentes, ¿no? Y en esto yo quisiera quedarme un poquito pensando con ustedes que muchas veces uno dice una embarazada no se exponga, está todo bien, digamos que no se exponga a un agente ambiental, a un medicamento, pero el embarazo no es todo lo mismo, ¿no? Y muchas veces se dice, no, está embarazada, la paciente no puede tomar. No es lo mismo primer trimestre, segundo, parece muy obvio esto, pero en la práctica diaria muchas veces ocurre de que se dice, no, está embarazada. Y la realidad es que hay medicamentos que son teratogénicos en el primer trimestre, pero no lo son posteriormente. Por ejemplo, los anticoagulantes orales no se usan en el primer trimestre, pero sí se usan en el segundo y tercer trimestre. O sea, hay en general ventanas teratogénicas, entonces muchas veces no hay que tomar una conducta así, todo el embarazo es lo mismo, que parece muy obvio, pero a veces en la práctica esto no ocurre. Y hay, por ejemplo, agentes como inhibidores de la ECA, ¿no? Como inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como el april o captopril, que actúan más específicamente en el segundo trimestre, produciendo alteraciones en la funcionalidad, por ejemplo renal, pero a veces lleva hasta la interrupción del embarazo, o sea que puede ser un problema grave. Y también cuando uno busca bibliografía sobre agentes teratogénicos, muchas veces uno se encuentra con la información de uso en el primer trimestre de embarazo. Pero la realidad es que, como esto, ¿no? Primer trimestre es bastante amplio.
Y cada vez, por suerte, algunos estudios están empezando a ser más específicos con respecto a los tiempos en donde hay riesgo, porque puede ser que haya un periodo con alto riesgo y después que no exista riesgo, ¿no? Probablemente eso sea lo que pase. Y en relación a los tiempos, yo no lo traje, pero a veces lo cuento, una historia donde nos pasó con pacientes, por ejemplo, con cáncer. Muchas veces las embarazadas consultan el sistema de salud en ese momento, digamos, la mujer como, digamos, no va al sistema de salud, pero tiene contacto cuando está embarazada. Y a veces se detectan problemas que ya tenía, y esto nos pasó, por ejemplo, con algunas pacientes con cáncer, y a veces hay que medicarla. Y son situaciones complicadas, por supuesto, pero ahí a veces, y hemos tenido situaciones de medicar pacientes con quimioterapia, con más de una droga, y por supuesto no en el primer trimestre, sino en el segundo y tercer trimestre, y por supuesto que los chiquitos no nacieron con anomalías, porque por esto de no pensar en el embarazo como toda una misma situación. Bueno, cuando uno busca datos sobre qué pasa con un medicamento, con un agente ambiental, uno encuentra estudios in vitro, estudios en animales o estudios en humanos. Los estudios que se hacen iniciales, muchas veces in vitro o estudios en animales, lo que ocurre, por ejemplo, con el caso de medicamentos, es que se usan dosis muy altas, ¿no? Se usan dosis de 30, 50 veces, y a veces uno puede ver efectos que pasan en esas dosis, y por supuesto no pasan en el humano, y además hay situaciones que solo ocurren en el animal, en algunos animales, en algunas especies, y no en nuestra especie. Por ejemplo, hay situaciones como los anticoagulantes orales, que no hay modelos animales donde se ha visto que produzca efecto teratogénico, ¿no? O al revés, por ejemplo, misoprostol, que es un medicamento que a veces se usa para interrumpir embarazos y que se ha visto efecto teratogénico en humanos, no hay modelos animales que se hayan visto este efecto. Aún así, y por esto está bastante cuestionado todo lo que es los estudios en modelos animales. Sin embargo, yo creo que son importantes porque bueno, a veces uno no tiene ninguna información y a veces puede orientar. Y esto, por ejemplo, fue la situación del ácido retinoico, la isotretinoína, que es un medicamento que se usa para el acné. En Argentina se vende como Roacutan. Y este medicamento es altamente teratogénico. Y todos los estudios que se habían hecho en animales antes de empezar a venderse mostraron que era teratogénico. Entonces se empezó a vender con mucho cuidado porque se pensó que era, y obviamente fue teratogénico también en humanos. O sea que, bueno, yo creo que sigue siendo información importante. Otra cuestión pueden ser los estudios, otra fuente de información son los estudios en humanos. Bueno, y los estudios en humanos, por supuesto, empiezan muchas veces por reportes de casos y después, obviamente, por estudios epidemiológicos, ya sea estudios de casos o controles o estudios de cohorte. Y obviamente lo que permite establecer asociación causal, obviamente en general, son los estudios epidemiológicos. Aún así, hay situaciones que no hay estudios. Por ejemplo, metotrexato. Metotrexato sabemos que es un medicamento de riesgo teratogénico, en fin, y hay una amiopatía por metotrexato, etc. Sin embargo, no hay estudios epidemiológicos. Son toda serie de casos. No hay. Y así hay varias situaciones en las cuales a veces hay casos, pero claro, cuando los casos coinciden con ciertas características, es como que, bueno, hay mucha presunción de establecer una relación causal. Y obviamente los estudios epidemiológicos son los que nos permiten estimar riesgos, ¿no? El gran problema de los estudios epidemiológicos es que los defectos congénitos en su conjunto no dicen mucho, porque juntar fisura oral con cardiopatía o anomalía de miembros es una mezcla, digamos, que probablemente no tiene mucho sentido biológico. Entonces, los estudios hay que hacerlos de forma específica con anomalías. Y las anomalías congénitas, cuando uno se va de forma específica a cada uno de los defectos, obviamente son eventos que no son frecuentes, y entonces eso dificulta los estudios. Actualmente mucha información sobre datos de estudios de seguimiento, de corte, provienen de servicios de información, en donde la paciente llama y pregunta, mire, tomé tal medicamento, me pasó tal cosa, o expuse a tal agente. Bueno, y en el seguimiento de esos pacientes, el servicio de información, son los que actualmente están dando la mayor parte de los estudios epidemiológicos. O sea que además de brindar un servicio, está bueno hacer un estudio. Nosotros algunas cosas también hemos hecho.
Bueno, y en este sentido, pero a veces uno tarda en darse cuenta qué es lo que está pasando, ¿no? Esto es un estudio que se hizo en Lancet hace unos años, en donde se mostraba el tiempo en que se tardaba por la entidad de Estados Unidos de aprobación de medicamentos y alimentos, la FDA, en considerar un agente, un medicamento como teratogénico. Y fíjense que se tardaron más o menos 6 años, con un margen de 4 años, más o menos, o sea que bastante amplio cosas, ¿no? Y considerarlo como un medicamento seguro, fíjense, 9 años, también con un margen importante. Esto hace que muchas veces uno trate de, por supuesto, no usar cosas que sean muy novedosas y que hay muy poca información con respecto al embarazo, y aún a veces también pensarlo si uno hace un tratamiento crónico en una paciente en edad reproductiva, ¿no? Porque esa paciente posiblemente se vaya a embarazar y o sea, puede pasar y bueno, y puede estar expuesta a algo que no sabemos, ¿sí? Nosotros particularmente a veces nos pasa, ustedes saben que los medicamentos tienen fases una fase preclínica, que es estudios de experimentación en animales, y después fase 1, fase 2, fase 3, que son las fases de aprobación de un medicamento, y la fase, cuando termina fase 3, es que se lanza al mercado. Y ahí es donde tenemos que hacer vigilancia epidemiológica propiamente y denunciar casos que puedan haber, aunque no sepamos si hay una relación causal estrictamente. Bueno, y dentro de los agentes específicos de mayor riesgo, yo les comentar algunos de los agentes. Uno son los retinoides, ¿sí? La isotretinoína. En Argentina se venden en 2 formas comerciales, y este medicamento se usa para el acné, con lo cual no es infrecuente que las chicas, las mujeres en general y a veces las chicas jóvenes usen bastante este medicamento. Es caro, por suerte, porque eso limita un poco el uso, pero a partir del año 2009 recién en Argentina se estableció una forma de venta específica de este medicamento, una forma se llama farmacovigilancia más controlada, y produce anomalías en el 30% de los casos. Y los efectos que produce son alteraciones sobre todo de la parte auditiva, del desarrollo de la oreja, o sea, la falta de desarrollo de la oreja, como se ve en las 2 imágenes donde se ven las caras. En una se ve el poco desarrollo de la oreja, que es una microtia, y también produce hipoacusia, ¿no? Produce alteraciones en la audición, y también alteraciones en el oído medio. Y también produce parálisis facial, ¿ven esa chiquita que tiene como la cara desviada? Porque produce alteraciones de ese tipo. Y también anomalías de miembros y cardiopatía congénita y retraso mental. Bueno, es un medicamento, por supuesto, de alto riesgo. Además, hay otros medicamentos, otros agentes ambientales que son parecidos, que se llaman retinoides, ¿sí? Además de la isotretinoína, que son el acitretin y la tretinoína. El acitretin también se vende en nuestro país, ¿sí? Su nombre comercial es neotigazón, y es un medicamento que perdura tiempo en el organismo, porque tarda en eliminarse, porque se deposita en el tejido adiposo, y entonces tarda al menos 2 años en eliminarse, o sea que una mujer que lo toma tiene que esperar un tiempo, al menos 2 años, hasta buscar un embarazo. Y la tretinoína es un medicamento que se usa sobre todo en cremas, y a veces hay una forma farmacéutica en nuestro país también para uso por vía sistémica, pero fundamentalmente en cremas. En cremas es bastante de menor riesgo teratogénico, pero se han reportado casos de embriopatía, con lo cual lo recomendable es que no usen cremas con tretinoína. Y una cosa diferente a estos 3 agentes, es la vitamina A, que es retinol, que es una cosa distinta, ¿no? Y el retinol, que es la vitamina A, no hay que excederse de 10.000 unidades por vía oral, y es un agente de menor riesgo teratogénico, ¿sí? Todos los polivitamínicos que se venden en general en nuestro país tienen dosis más bajas de 10.000 unidades, justamente para evitar esta situación. Otro grupo de agentes también que pueden implicar riesgo son los inmunosupresores, como por ejemplo el metotrexato, como era lo que yo les comenté.
lo que produce son sinostosis, es decir, fusión de los huesos del cráneo de forma precoz, una craniosynostosis, produce pie bot, las deformidades del pie, bueno, anomalías en el tórax, que es más chiquito. Esa chiquita, la madre tenía artritis reumatoidea y la medicaron con metotrexato hasta la semana 10 de embarazo, o sea, inadvertidamente, por supuesto, y bueno, y tuvo una chiquita con este cuadro. La ciclofosfamida también es otro agente que también es teratogénico y hay un cuadro de embriopatía por este agente. Y micofenolato es un medicamento más nuevo, pero que también se estima más o menos que el 20% de los expuestos tienen cuadros de embriopatía. Nosotros recientemente publicamos un trabajo con 4 chiquitos con atresia de esófago. Habitualmente produce alteraciones en el pabellón auricular y fisuras orales, pero también produce otras malformaciones. Y se usa, bueno, como inmunosupresor y se utiliza... y estos medicamentos se utilizan en enfermedades crónicas, ¿no? En pacientes con enfermedades reumáticas, que son más comunes en mujeres y muchas veces en mujeres de edad reproductiva, en pacientes trasplantados que tienen que estar mucho tiempo con estos medicamentos. Entonces, en el medio de ese tratamiento tan largo, muchas veces las pacientes se embarazan y yo muchas veces me peleo con los reumatólogos porque me dedican muchísimo con estas cosas y entonces, bueno, es de uso habitual, entiendo, y claro, los pacientes necesitan tratamiento, pero bueno, hay que sentarse frente a un paciente que uno lo va a medicar con un medicamento de riesgo y que va a hacer un tratamiento largo, a plantear el tema de su control de embarazo, digamos, ¿no? Que no se embarace la paciente y buscar métodos que sean efectivos y en general buscar más de un método, ¿no? Porque no es infrecuente que nosotros al menos, claro, tenemos muchas consultas de esta situación. Otro ejemplo de situaciones de riesgo son los anticonvulsivantes. En realidad son medicamentos que implican riesgo teratogénico. Se sabe que más o menos el 1% de las embarazadas son epilépticas. Actualmente además estos medicamentos se usan bastante en psiquiatría, se usan más en psiquiatría en realidad que en epilepsia. Y se empezaron a usar en epilepsia, pero después se vio que también tenía efectos sobre la psiquis y entonces se empezó a utilizar también. Los psiquiatras le llaman antirrecurrenciales. Y el problema es que si uno, bueno, puntualmente para lo que es la epilepsia, si uno le saca el medicamento a la embarazada, es un riesgo porque la embarazada puede entrar en un cuadro que se llama mal convulsivo y una paciente que empieza a tener convulsiones en forma reiteradas y que no sale de las convulsiones, tiene un riesgo alto de muerte. Y también se ha reportado en algunos casos, aunque no es muy frecuente, con pacientes que tienen estos cuadros de mal convulsivo, bueno, hemorragia intracraneana o arritmia cardíaca fetal. Por toda esta situación, a la embarazada, por supuesto que está con medicamentos de este tipo, hay que dejarla, digamos, tiene que seguir con el medicamento. Una situación frecuente es que las embarazadas saben que estos medicamentos les implican riesgo. Entonces, por su cuenta, muchas veces las pacientes empiezan solas dejan, cuando presumen que están embarazadas, a dejar. Entonces empiezan a tener convulsiones, se empieza a armar todo un lío. Pero no es infrecuente que bajen la dosis o directamente la suspendan por su cuenta, ¿no? Pasa. Bueno, el tema entonces es que implican riesgo. El medicamento que tiene mayor riesgo, bueno, de los medicamentos anticonvulsivantes, hay varios estudios. Inicialmente se hablaba de que podía ser la enfermedad, la epilepsia, la causa de malformaciones. Está claro ya hace tiempo que esto no es así. Por ejemplo, ahí están, bueno, el trabajo que está abajo, el cuadro de abajo, dice prevalencia de malformaciones mayores. Se ve que los riesgos de malformaciones en población general, más o menos en este estudio, fue de 2,2%. Y cuando, y en el caso de las mujeres expuestas a antiepilépticos, los riesgos de malformaciones fue del 6,1%. Esto quiere decir que, bueno, más o menos se multiplicó por 3 el riesgo de tener un chico con anomalías congénitas a partir del uso de anticonvulsivantes. Y también se sabe que los riesgos de malformaciones aumentan a medida que aumentan el número de anticonvulsivantes, ¿no? O sea, hay potenciación del efecto teratogénico. ¿Se acuerdan hoy cuando al principio hablábamos de las variables que tienen que ver? Bueno, acá justamente hay una interacción en el efecto teratogénico. También con anticonvulsivantes podríamos dar el ejemplo de la susceptibilidad, porque se ha visto que algunos pacientes que, por ejemplo, que han tenido chiquitos con embriopatía por valproico,
si son mujeres que tienen alteraciones en el metabolismo del ácido fólico, son más predispuestas a tener chiquitos con defectos del tubo neural, por ejemplo mielomeningocele, espina bífida, que es una malformación que produce algunos anticonvulsivantes. O sea que ciertas cuestiones de predisposición genética también se sabe que pueden hacer mayor susceptible a cuadros de embriopatía. Y el agente de mayor riesgo claramente es el ácido valproico. Y los defectos son, bueno, mielomeningocele, que es el defecto de la espina bífida, y otras alteraciones, que son la craniosynostosis, hipospadia, paladar hendido, cardiopatía congénita, el feto crece menos por el retraso de crecimiento, dismorfias faciales, anomalías de miembro, por ejemplo, la falta de desarrollo del radio, y también retraso mental. Hay un estudio muy amplio que se hace, que se publica anualmente en el Lancet en general, donde se muestran estudios prospectivos de seguimiento de pacientes tratadas con anticonvulsivantes y muestran distintos anticonvulsivantes y sobre todo se evalúan estudios cognitivos en los chicos por exposición a este tipo de agentes, y claramente valproico es el que más está asociado a problemas cognitivos, ¿no? También a veces puede producir cuadros de autismo. Es interesante que talidomida también puede producir autismo. Bueno, y otros agentes también anticonvulsivantes también pueden implicar riesgo. En general decimos que no hay un anticonvulsivante que esté totalmente exento. Este es un trabajo de un Neurology del 2012 en donde, si ustedes ven los intervalos de confianza, pareciera que algunos no tienen riesgo o no es significativo el riesgo. La realidad es que, lo que uno ve ahí es que el de mayor riesgo es el valproico, y después hay otros que también tienen riesgo significativo, y algunos, por ejemplo, como la motrigina, no es que estén exentos, porque acá se compara el total de anomalías congénitas, ¿no?, en estos trabajos. Pero, por ejemplo, la motrigina en estudios específicos con fisuras orales se vio que está asociado a fisuras orales, aunque un riesgo es bajo. Bueno, y algunos hay bastante poca información, por ejemplo, como la gabapentina, los nuevos anticonvulsivantes, hay menos información. Y bueno, y el último medicamento que les iba a contar es el misoprostol. El misoprostol es un medicamento que quienes trabajan en obstetricia saben que se usa frecuentemente para la interrupción de embarazo. Es un medicamento que en los países donde es legalizado el aborto, que es la mayor parte de los países del mundo, se considera que es efectivo más o menos en el 80% de las pacientes que lo usan en forma adecuada, a dosis adecuada y en forma... En nuestro país la gente utiliza este medicamento frecuentemente para interrumpir embarazo. Creo que es la forma más frecuente de uso actualmente para interrumpir embarazo, pero las pacientes lo hacen como pueden en su casa, y además en combinación con otros remedios, porque la forma comercial es con la combinación con diclofenac, con lo cual es muy probable que ese 80% de efectividad que se ve en países donde el aborto es legal, en nuestro país, y con seguimiento en aquellos lugares, en nuestro país, hecho en forma individual, y la efectividad sea aún menor, con lo cual es muy probable que haya más embarazos que lleguen, que no sea efectivo como abortivo este medicamento, y que los chicos lleguen al nacimiento, ¿no? Y este medicamento se ha asociado con varios efectos, por ejemplo con los pies botos, pies torciditos, con anomalías de miembros, con falta de desarrollo de los miembros, y también con un cuadro que se llama Moebius. Moebius quiere decir la parálisis de los núcleos del tronco cerebral, los núcleos nerviosos que muevan los músculos, sobre todo alrededor de los ojos, y también de la cara. Y eso hace que los chicos tengan como una cara amímica, y que cuando se intentan mover las caras se les aparece una asimetría. Tiene una fascia amímica, una cara amímica este chiquito. A veces no pueden cerrar los párpados, entonces tienen úlceras de córnea y tienen toda una serie de problemas. Hay muchos ya estudios que han mostrado este tipo de asociación, sobre todo hechos donde
en países como el nuestro, ¿no? Es decir, en Brasil, en países donde el aborto no es legal, en donde la gente utiliza, por ejemplo, el trabajo de asociación con Moebius, es un estudio multicéntrico en Brasil, y ellos tomaron como 90 chiquitos con Moebius, un estudio muy grande, y lo mandaron a publicar creo que fue a New England. La gente de los editores de New England no creían que había tantos, no puede ser, me decían, ¿no? ¿Cómo? No entendían. Y bueno, obviamente tenía que ver con que... Y la mitad de esos chiquitos en ese trabajo hecho por gente de Brasil estaban expuestos a misoprostol. También es a veces difícil el interrogatorio de una paciente que hace un intento de interrupción de embarazo, que sabe que no es legal, que hay toda una cuestión de moralmente que ella siente que no está bien y toda esta situación, ¿no? La cuestión que este medicamento, produce una serie de problemas. Nosotros hicimos, hay al menos 4 estudios de seguimiento, estudios prospectivos, en mujeres expuestas a misoprostol. En teoría en Argentina el misoprostol se vende como con una cubierta de un antiinflamatorio de diclofenac para que no le produzca gastritis a una mujer que toma diclofenac. Ese es en teoría el uso que tiene en Argentina. En Brasil se vende como misoprostol. En teoría se vende en hospitales, pero también se vende en forma no legal. Y bueno, los primeros 2 trabajos son de gente de Brasil. Ustedes ven que los riesgos no les dan significativos, los riesgos relativos OR, que en el primer trabajo no les dio significativo, y tuvieron de 67 chicos un chiquito con un cuadro propio de la embriopatía por misoprostol. Después hubo un trabajo de otra gente de Brasil, de Dalpisol, que siguieron 118 chicos, y de esos 2 chiquitos tenían cuadros claramente de embriopatía. Nosotros hicimos un trabajo en el 2011 también de seguimiento y encontramos también un riesgo significativo, pero 2 de los chicos tenían cuadros de embriopatía. Las malformaciones eran por la embriopatía. Claro, porque uno cuando hace el seguimiento de chicos, el chico puede tener otra cosa que no tenga nada que ver con el medicamento, ¿no? Pero 2 al menos tenían cuadros claramente de embriopatía. De hecho, una de las fotos anteriores, paso para atrás, que es la foto superior de las anomalías de miembros, es del estudio de seguimiento que hicimos. Y otro de los chicos tenía un cuadro de porencefalia, tenía una alteración cerebral por una isquemia, una falta de irrigación en una parte del cerebro que ocurrió durante el desarrollo, y el chiquito nació hemipléjico, y además con retraso en la pauta. Y el último trabajo es un trabajo publicado más recientemente de un grupo de Francia, que es el grupo que es más grande, que se hizo con un grupo de mayor casos de pacientes, y ellos ahí también no les da significativa la asociación, pero también encuentran chiquitos que tienen características de la embriopatía y dicen que el cuadro muy probablemente que el agente ambiental, que este medicamento, es teratogénico. La realidad es que es un agente teratogénico de no alto riesgo, pero lo que pasa es que si es algo que se usa mucho en la población, uno va a haber problemas, digamos, ¿no? El agente, por ejemplo, del Hospital Garrahan de acá, Buenos Aires, está haciendo un trabajo que todavía no está publicado, pero que ya en los datos muestran que hay de 32 chiquitos con el Moebius, en 6 casos las madres preferían el uso del misoprostol. Y eso quizás puede haber mayor cantidad de pacientes porque de uso, digamos, por esta situación de que no es fácil a veces que el paciente diga que tomó algo que era para interrumpir el embarazo. Bueno, en resumen, frente a una paciente que se exponga, uno lo que puede decirles es que el riesgo no es alto, que hay que hacer controles ecográficos y evaluar a ver si puede, y después del nacimiento también. Todos los chiquitos esos que nosotros evaluamos, que en nuestro trabajo los evaluamos y los vimos postnatal. Bueno, y además por supuesto de los medicamentos, otro grupo importante son las enfermedades de la mujer, por ejemplo la diabetes, ¿no? Uno sabe que la diabetes, sobre todo en la medida que no sea controlada, y la diabetes pregestacional, aumenta el riesgo de anomalías. Las anomalías son bastante amplias, por eso algunos hablan de que habría un efecto en un periodo muy temprano en el desarrollo embrionario, como la falta de desarrollo de las vértebras, anomalías de miembros, cardiopatía, defecto del tubo neural, etc. Hay también algunos trabajos que han encontrado asociación con diabetes gestacional.
Eso no es muy lógico para pensarlo, ¿no? Porque la diabetes gestacional uno sabe que es la diabetes que ocurre a partir de la semana 20. Pero hay trabajos que lo han encontrado esa asociación. Probablemente ahí lo que se considera es que era una diabética previa, digamos, y que en realidad el efecto teratogénico ya era anterior, digamos. También es interesante en diabetes, para pensar en la historia, cuando uno establece asociaciones causales, que durante un tiempo se pensaba que la insulina era teratogénica, ¿no? A veces esto del medicamento a la enfermedad, que es lo que implica riesgo, ¿no? Y por supuesto no es la insulina, sino que es la diabetes. Y también hay otras enfermedades, ¿no? Que algunas no son tan frecuentes, pero que también pueden producir problemas. Por ejemplo, las enfermedades autoinmunes, como el lupus, la esclerodermia. Estas enfermedades pueden dar un cuadro de falta de desarrollo de los miembros. Ven que chiquito parece como un chico que está a la izquierda con un cuadro como de displasia ósea, de falta de desarrollo de los huesos, sobre todo de la parte proximal, cortito con, digamos, sus miembros. Y esto se llama condrodisplasia puntata. Y esta entidad es propia del pasaje de anticuerpos de la madre al feto, y que da este tipo de alteraciones. También este cuadro de alteraciones puede ser por causa genética, o sea que a veces diferenciar este problema. Pero las enfermedades autoinmunes, de este tipo de enfermedad autoinmune, puede dar este tipo de alteraciones. En realidad puede dar esto, y también puede dar más comúnmente, por ejemplo en el lupus, problemas del ritmo cardíaco, ¿no? Pero también puede dar este tipo de alteraciones. Y también la miastenia, por ejemplo, puede dar cuadros de hipotonía, de un feto con aquinesia fetal, un feto que no se mueve, y entonces el feto se queda todo rígido, sus articulaciones, porque la articulación cuando el feto no la mueve se le mantiene rígida. Y a veces se sabe que los chiquitos que nacen con cuadros así de rigidez de múltiples articulaciones, a veces uno tiene que buscar los anticuerpos en la madre, porque a veces la madre no tiene miastenia, y está reportado ya. Hay un trabajo hace un tiempo en Lancet que muestra muchos pacientes donde los chiquitos tenían erytrolinfosis y las madres ni sabían que eran miasténicas ni tenían síntomas de miastenia, o sea que a veces hay que medir anticuerpos. Yo no lo traje ahora acá, pero también a veces está la situación que a veces no es fácil diferenciar esto de la enfermedad o el medicamento, ¿no? Y puntualmente nos pasa actualmente una situación que no está dilucidada, que es, por ejemplo, el tema del hipertiroidismo. El hipertiroidismo debe ser tratado durante el embarazo, y el hipertiroidismo se trata en Argentina con metimazol, con danantisol, el nombre comercial. Es la única droga que existe hace muchísimos años. No hay otro medicamento, y ese medicamento hay que tratarla porque se descompensa una paciente. Sin embargo, hay cuadros de embriopatía, o se presume que puede haberlo. Ahora, no está muy claro actualmente si algunos problemas están asociados al medicamento o están asociados a la enfermedad. O sea que estas cosas, aún hoy, hay cosas que no están claras. Esto hace que a veces el manejo de estos pacientes sea bastante difícil, y los endocrinólogos estén frente a una situación complicada. En realidad, en el mundo existen, para el problemas de tiroides, clopidogrel, que es la droga de elección, pero por ejemplo en Argentina no se comercializa, con lo cual a las embarazadas se las trata con un medicamento que quizás sea teratogénico, aunque quizás también puede haber un efecto de la enfermedad materna de riesgo. Bueno, y otros agentes son, por ejemplo, la exposición al alcohol, que es el teratógeno. El alcohol fue uno de los primeros teratógenos ya reconocidos hace mucho tiempo, y puede producir directamente la pérdida del embarazo, malformaciones o retraso mental. Es interesante que a veces una mujer que se expone a alcohol no tiene el chico con todas las características típicas de la embriopatía por alcohol, pero es un chico que después puede tener problemas cognitivos, y a veces no tiene un retraso mental el chico, pero puede tener problemas menores, digamos, de su desarrollo cognitivo, y están asociados al alcohol. Muchas veces el espectro más grave es lo que nosotros nomás nos damos cuenta en salud, digamos, en los problemas, pero las alteraciones más sutiles muchas veces se nos pasan totalmente desapercibidas, digamos, ¿no? Y un poco con el alcohol pasa eso. Hay, por ejemplo, estudios prospectivos amplios hechos, por ejemplo, en Estados Unidos, en población expuesta a dosis aún bajitas de alcohol, y los chicos a veces no tienen
ni retraso, ningún problema, pero tienen algunas alteraciones cognitivas menores, que no llega a ser un chico con un coeficiente intelectual menor de 70, que es un chico con retraso mental, pero que tiene algunas alteraciones. O sea que la indicación, la recomendación es que la mujer, por supuesto, no tome nada de alcohol. Si bien es cierto que el cuadro de endopatía clásico se asocia a alto consumo de alcohol, aún dosis más chicas pueden estar asociadas a efectos nocivos. O sea que lo conveniente es que no tomen, ¿no? Radiación ionizante es otra situación que a veces pasa de exposiciones a veces inadvertidas, y cuando se expone a una paciente hay que ver el tipo de radiación, porque no es lo mismo que se exponga a un radioisótopo, que se ponga a radioterapia, a que se exponga a una placa o a una tomografía. Son diferentes, por supuesto. Y la edad de gestación y la dosis. La dosis umbral teratogénica, clásicamente siempre se hablaba de 5 rads o 5 centigrade, como quieran llamarle. Actualmente hay bastante bibliografía que ha definido como 10 rads la dosis teratogénica. Y es una dosis que en radiología diagnóstica habitualmente es raro que se alcance, con lo cual la mayor parte de las veces uno tiene que tranquilizar a la paciente y decirle, mire, probablemente esto no le va a implicar riesgo, pero lo que uno puede hacer es hacer una estimación de la radiación a la que se expuso el útero. Eso es posible hacerlo. Estos son estudios radiológicos, que usan radiación ionizante, mejor dicho, con distintas, las dosis que le llega al feto de radiación. Y fíjense que, en general, si hablamos de 5 a 10 rad, ninguna llega a los niveles de riesgo teratogénico. Con lo cual, las exposiciones más por debajo de ese nivel, uno dice que el riesgo es igual al de la población general. O sea que, como no implica riesgo. Hay situaciones especiales en las cuales, por supuesto, radioterapia y a veces radioisótopos, que implican, bien, hemos tenido situaciones de ese tipo. El radioisótopo es más complicado porque el radioisótopo se metaboliza en el organismo, entonces hay que estimarlo. Y eso se puede hacer, y se puede hacer en forma gratuita. En nuestro país hay un servicio de radiofísica sanitaria del Ministerio de Salud que hace este tipo de estimaciones y le da un informe escrito al paciente en donde le dice cuánta radiación se expuso. Y también la CONEA tiene un servicio que es gratuito para estimar radiación ionizante, por ejemplo por radioisótopos o radioterapia, etc. Y la realidad es que la gran mayoría de las veces, por suerte, uno lo tranquiliza al paciente y le da un informe escrito que permite llevar mejor el embarazo. Hablando de eso, por ejemplo, el caso que yo les contaba de misoprostol, de la mujer que tuvo el chiquito ese con porencefalia, que fue una de las que nos consultó, fue una mujer que en un estudio entró al trabajo y le hacen una radiografía de tórax como cuestión prelaboral. La mujer no sabía que estaba embarazada. Al poco tiempo, a los 10 días, se da cuenta que está embarazada, va a un profesional, y el profesional, frente a la exposición de una placa de tórax, le dice: va a tener un chico malformado. Entonces, frente a esa situación, la mujer decide usar misoprostol. Misoprostol no le es efectivo, pero tiene un chiquito con porencefalia, con hemiplegia y defecto. O sea, toda una cadena por un error, por entender mal qué pasa con todo esto. Bueno, y después una situación que también nos pasa y que va a seguir pasando, es situaciones donde no sabemos mucho qué ocurre, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país hay un medicamento que es leflunomida. Hay 5 formas comerciales en Argentina que se venden este medicamento, y es un medicamento que, por la clasificación que hace FDA, que los clasifica en A, B, C, D y X, los medicamentos según el riesgo teratogénico, lo clasifica como droga de riesgo, X, el mayor riesgo. ¿Y por qué lo clasifica así? Porque los estudios en animales han mostrado efecto teratogénico a una dosis bajas y a dosis que se usan en humanos. Entonces, y este medicamento tiene además la particularidad de que se metaboliza, y el metabolito es el activo. Vieron que muchas veces uno toma un remedio y no es eso el efecto, sino su metabolito. Bueno, el metabolito activo perdura mucho tiempo en el organismo, y la mujer debe esperar tiempo para buscar un embarazo y medir el metabolito en sangre antes de buscar un embarazo. Es interesante que en nuestro país, cuando este medicamento se empezó a comercializar, no había laboratorio público ni privado en Argentina que mediera el metabolito. Y el prospecto del medicamento decía: debe medirse el metabolito. Cosa esquizofrénica, a la paciente, por supuesto, la volvía loca. Porque, bueno,
muy loco. Pero así funcionó durante un tiempo, ahora ya hace unos años que se mide el metabolito en nuestro país. Por suerte el laboratorio lo provee, los laboratorios que lo miden. Bueno, la cuestión que y se define un valor en sangre, que es un valor arbitrario, pero se estableció cuál era la dosis en sangre teratogénica mínima en animales, y 10 veces por debajo de esa se vio que era 0,02 microgramos. Y esa es la dosis que se considera en sangre, o la concentración en sangre que no sería de riesgo, digamos. Pero es un medicamento que hay muy poca información, y esta situación como pasa en otros agentes. Se usa como antiinflamatorio, a veces lo usan los reumatólogos, modulador de la inmunidad, se refiere así. Pero también hemos tenido consultas por traumatólogos, por ejemplo. ¿Sí? En teoría es para enfermedades autoinmunes y enfermedades inflamatorias. Bueno, y finalmente, ¿cómo tenemos que informar frente a la exposición de la gente? Bueno, primero, informar que hay riesgos absolutos, informar siempre sobre valores absolutos, ¿no? Y también informarle al paciente que hay un riesgo que es poblacional. Es decir, si una paciente les consulta porque se expuso una radiografía de tórax, uno le dice, bueno, esto no le implica riesgo para el feto, pero no es cero la probabilidad, porque puede haber otros factores, y es importante que uno le explique que hay un riesgo poblacional, porque ya el paciente piensa que ya está, va a tener un chiquito sano y puede ser por otro factor. Entonces siempre hay que explicar el riesgo poblacional que existe, que es más o menos del 3%. Y después nunca decirle cuánto más aumenta el riesgo, porque eso al paciente no le sirve cuánto es el riesgo absoluto. Y acá hay un ejemplo con carbamazepina, en donde uno podría decirle que el riesgo para mielomeningocele, uno puede decirle que aumentó 7 veces el riesgo, pero eso a la paciente, si no sabe cuánto es el riesgo absoluto, no le sirve mucho, ¿se entiende? Uno siempre tiene que hablarle de riesgos absolutos. Fíjense en el ejemplo, la frecuencia de mielomeningocele en nuestro país es más o menos del 0,65 cada 1000 nacimientos, un poco menos, 9 por 1000. Y en expuestas a ácido anticonvulsivante es de 5 por 1000, o sea, 0,5%, menos del 1%, ¿no? O sea, es bajo la probabilidad del riesgo absoluto. Entonces uno al paciente nunca le tiene que dar, le tiene que hablar de riesgos absolutos y no de riesgos relativos. Esto es en general en salud como una cosa común que uno debería hacer, ¿no? Tenemos que decir a una paciente de 40 años cuál es el riesgo de tener un chiquito con síndrome de Down, y uno le puede decir, bueno, aumentó, no sé, 30 veces comparado con una de 20, o uno le puede decir, es una de 100, no sé. Claro, si uno le dice 30 veces, se le va a caer desmayada. Ahora, si le decimos cuál es su riesgo absoluto, a ella al final lo que le interesa es cuánto es su riesgo absoluto, no su riesgo relativo. Y bueno, y frente a la exposición de agentes ambientales, es importante, por supuesto, en general los estudios ecográficos, que es lo que uno puede hacer para evaluar la salud del feto. Ecografías detalladas, ecocardio fetal, dependiendo qué es, por supuesto, sea la exposición de la gente. Desde ya buscar información. Nosotros tenemos un servicio que proveemos información y formamos parte de una red internacional de servicios de información teratogénica. Mundialmente hay como 2 organismos grandes, uno que se llama ENTIS, que es la red europea de servicios de información teratogénica, y otra es OTIS, que es la red de servicios de Canadá y Estados Unidos. Y bueno, nosotros formamos parte de la red europea junto con Brasil, Israel y otros países, y eso nos da acceso a bases de datos y a consultas también a esta red de información, porque a veces hay agentes muy nuevos y que hay muy poca información. Y obviamente no tiene ningún sentido en pacientes expuestas a este tipo de agentes ofrecerle o hacer un estudio prenatal cromosómico. Le digo porque frecuentemente nos pasa que la paciente expuesta a veces nos derivan para hacer estudios invasivos prenatales, que obviamente no tiene ningún sentido porque no producen alteraciones del material genético, ¿no? Está claro. Otra situación también que a veces pasa es la exposición paterna, que a veces tenemos más consultas. Y la realidad es que no hay evidencias de que exposiciones paternas estén asociadas a factores teratogénicos, ¿no? Aunque algunos medicamentos están en el prospecto puesto de que
hay que tener cuidado si el varón, por ejemplo, talidomida. La realidad es que no hay ninguna evidencia que la exposición paterna induzca un efecto teratogénico, porque en realidad el evento uno pensaría que ocurre antes de la concepción. Bueno, hay algunos medicamentos, agente ambiental que puede producir oligospermia o mesospermia, ¿no? Por ejemplo, la radiación ionizante o quimioterápicos pueden producir alteración en la espermatogénesis, pero en realidad no es que si se logra la concepción hay algún efecto, ¿no? ¿Está bien? Así que, y si uno pensaría que una concepción con una exposición preconcepcional a un agente ambiental, también podría pensar en un efecto mutagénico, ¿no? Eso también podría ser posible. Bueno, pero eso tampoco hay evidencias de que exposiciones de ese tipo induzcan, porque uno lo que vería es mayor frecuencia de mutaciones espontáneas en enfermedades, por ejemplo, dominantes, ¿no? Por mutación espontánea. Y hay estudios hechos, por ejemplo, en la población japonesa, posterior a Hiroshima y Nagasaki, en gente que se embarazó después, por supuesto, de la bomba atómica, y se buscaron factores de, digamos, ver si había mayor frecuencia de enfermedades por mutación espontánea, y no hubo evidencia de ese tipo. Uno no sabe si no hubo evidencia, porque son eventos muy raros, pero la realidad es que no han mostrado los estudios epidemiológicos que aumente la frecuencia de ese tipo de eventos. Lo digo por una situación que por ahí nos pasa también, de pacientes que se exponen, por ejemplo, a quimioterapia y después se embarazan, o se exponen a alguna gente y al tiempo después se embarazan, y muchas veces se genera toda esta situación de qué pasa en la exposición preconcepcional. Bueno, y termino.